La santidad conviene a tu casa, es el título de la meditación en el día de hoy. Y el mismo se encuentra en el Salmo 93, verso 5. Y leemos así entonces para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Gloria a Dios. La santidad conviene a la casa del Señor. ¿Cuántos saben que son casa de Dios? Diga, yo soy casa del Señor. Soy templo del Dios viviente. La santidad no solamente conviene a la casa, esta casa de adoración y alabanza, sino que la santidad conviene a cada uno de nosotros. Y sin embargo, Dios ha estado bregando con cada uno de nosotros para vivir vidas apartadas. El propósito de Dios desde y hasta la eternidad ha sido que su pueblo viva en comunión y en santidad. No es un tema muy popular en este tiempo vivir en santidad. Hay algunos temas mucho más atractivos. Se habla de la superfe, se habla sobre que somos campeones, se habla de que somos más que vencedores, se habla de que podemos pasarle por arriba al diablo con una aplanadora se habla también mucho de prosperidad financiera. Pero la santidad no es un tema que esté muy de boga. No lo escuchamos con mucha frecuencia por los púlpitos, pero sin embargo descubrimos que en la eternidad nos vamos a encontrar con ese Dios 3 veces santo. Así que debemos estar preparados para encontrarnos con aquel que dice la Escritura que es santo, 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 3 veces santo. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria, aleluya. Así que la santidad conviene a la casa del Señor. Esto es un asunto que se ha debatido durante mucho tiempo. Y el mismo salmista David, antes de llegar a este capítulo, en el capítulo 15 del libro de los Salmos, él preguntó: oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Todo lo que se refiere a Dios es santo. Así que todo lo que está relacionado con Dios y todo lo que toca a Dios es ¿qué? Santo. ¿Por qué es santo? Porque Dios es santo. Diga, Dios es santo. Y era una pregunta que estaba en el corazón de David. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Este asunto de la santidad es algo que ni usted, amado hermano, ni yo nos imaginamos. Alguien pudo hablar en algún momento de alguna experiencia en la que el Señor se le reveló a su vida. Todos aquellos que han tenido una experiencia sobrenatural en un encuentro con el Señor han descubierto que la santidad de Dios es tal que no hay forma y manera de mantenerse erguido ante aquel que es santo en todo el sentido de la palabra. De esto se ha hablado y se ha escrito muchísimo. Sobre todo en Isaías 33, verso 14, cuando dice el escritor: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas, y preguntó: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La santidad tiene una connotación de fuego. La santidad tiene un simbolismo de llama eterna. Y tal es la gloria de la santidad del Señor, que dijo Dios que no hay hombre que le mire a Él y viva. Un hombre muy atrevido llamado Moisés fue uno de los pocos hombres que pudo tener contacto con la gloria de Dios. Dice la Escritura que estando en la tierra, en el desierto, en el monte Sinaí, apacentando las ovejas de Jetro su suegro, se le apareció Dios en una zarza que ardía.
y esta zarza no se consumía. Y hubo una voz que salió desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y esta fue una de las muchas oportunidades en las cuales Moisés tuvo contacto con la santidad del Señor. Moisés tuvo tal grado de intimidad con Dios que hubo un tiempo en el que se atrevió a decirle al Señor que le mostrara su gloria. Él le dijo: Señor, muéstrame tus caminos. Dios le había dicho que su presencia iría con él y su presencia le daría descanso. Pero este hombre llamado Moisés fue mucho más atrevido que todos los hombres de su tiempo, y mucho más atrevido que muchos hombres de este tiempo. Él se atrevió a pedir algo que nunca jamás alguien había pedido. Él le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Imagínese eso. No era cualquier cosa. Había un precepto, y el precepto estaba ahí en Éxodo 33:20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. La condición de Dios es de completa y de perfecta santidad. No hay nada en él impuro. Sus preceptos son santos. Su gracia es santa. Su justicia es santa. Su amor es santo, y aún su ira es santa, aunque ustedes no lo crean. De tal manera que todo lo que emana de Dios es perfecto. No hay nada impuro o incorrecto en él. Por eso yo veo con mucha preocupación como en ocasiones hombres y mujeres desafían a Dios diciendo: ¿por qué, Dios, me pasa esto y me pasa esto otro? No hay nada impuro o imperfecto o incompleto en los propósitos de Dios para nuestra vida. No es preguntarle al Señor por qué, sino es qué es lo que me quieres enseñar con esto. Esa sería la correcta pregunta que deberíamos hacerle al Señor. Y este hombre llamado Moisés, dice la Escritura, que le pidió al Señor: muéstrame tus caminos, muéstrame tu gloria. ¿Cuántos estarían dispuestos a pedirle al Señor eso? Eso es un pedimiento bien atrevido. Pero él, que había tocado la gloria de Dios, que había visto la zarza ardiente, porque mire, déjeme decirle algo: cuando usted comience a tocar la gloria de Dios, cuando usted comience a meterse con Dios, cuando Dios comience a mostrarle reflejos de su gloria, ¿sabe lo que va a pasar? Que su corazón va a querer más. Yo creo que no me escuchó. Yo creo que no me escuchó. Cuando usted comience a buscar a Dios, su corazón va a querer más. 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 Y este Moisés quería más del Señor. Quiero más, Señor, de ti. Quiero más. No me conformo con la zarza ardiente. Y sabe, Dios quiere hacer cosas grandes en medio de su pueblo, pero nos hemos conformado con el culto, nos hemos conformado con el servicio, nos hemos conformado con una porción de la palabra, y Dios tiene más. Dios tiene más. Dios tiene más. Y la medida es tu boca, y la medida es lo que hay en tu corazón. Si tú quieres más, Dios te va a dar más. Este Moisés dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tus caminos. Es decir, Señor, yo quiero saber por qué tú haces lo que tú haces. ¿Sabe? Porque el salmista David decía: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Sabe? La diferencia es esta: Moisés supo el por qué, y el pueblo de Israel lo que supo es el cómo lo hacía. ¿Sabe? Dios está interesado en que nosotros entremos en intimidad para saber el por qué hace Él las cosas. Que podamos descubrir lo que hay en su corazón. Y este hombre llamado Moisés no solamente vio la gloria de Dios,
sino que dice la Escritura que cuando él bajó del lugar de la presencia del Señor, su rostro, su piel brillaba con tal gloria, con tal esplendor, que los hijos de Israel se tapaban los ojos porque quedaban deslumbrados de la gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés. Esa gloria está disponible para cada uno de nosotros. Esta misma pregunta se la hacían entonces los profetas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La misma pregunta que hacía David en el Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Y ahí habla sobre todos los requisitos para caminar en santidad y estar en el monte santo del Señor y habitar en el tabernáculo del Señor. Esta misma expresión de la gloria de Dios la vivió en carne propia un profeta llamado Isaías. Isaías tenía como muchos de nosotros la esperanza en algunas cosas seculares. Él admiraba profundamente a Uzías. Y este rey llamado Uzías, Dios lo tocó y le puso una lepra a causa de su desobediencia y murió siendo leproso. Y quizás él nunca aceptó el hecho de que Uzías iba en bajada. Pero dice que en el año del rey que murió el rey Uzías, eso está en Isaías 6, dice que él vio al Señor sentado en un trono y sus faldas llenaban todo el templo. Y él no quedó allí. Dice que él vio como habían encima del trono serafines que tenían 6 pares de alas. Con uno tapaban sus rostros, con otro tapaban sus pies y con 2 volaban. Y estos serafines daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando Isaías vio eso, exclamó con una expresión de terror, con una expresión de asombro, y dijo: ay de mí, dijo él, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de la gloria. Tal era la gloria que se le había mostrado a Isaías, que él creía que iba a morir. Juan, en la revelación que tuvo del Señor Jesucristo, cuando vio que sus ojos eran ojos de fuego, cuando vio que él estaba ceñido con un cinto de oro, cuando vio la gloria del Señor, dice que cayó como muerto. Muchos profetas han tenido esta experiencia, y todos, sin lugar a duda, al entrar en contacto con la santidad y la gloria de Dios, cayeron como muertos. Porque no hay hombre que mire a Dios y viva. La santidad de Dios ha sido anhelada, ha sido deseada por los hombres. ¿Y sabe por qué? Porque fuimos creados para tener comunión con nuestro Padre. Nosotros no fuimos creados para vivir nuestras vidas según nos parece nuestra mente y nuestro perverso corazón. Dios nos diseñó para que viviésemos cerca de nuestro Dios. ¿Y qué pasó con el primer hombre? Con ese que había sido el diseño perfecto, el primer hombre que fue sembrado aquí en la tierra. ¿Qué ocurrió? Este hombre decidió tomar sus propias decisiones y volverle la espalda al Padre. Dice la Escritura que cuando la voz de Dios se paseaba a la brisa del día, dicen algunas versiones,
Adán y Eva corrieron a esconderse. Se habían hecho unos delantales de higuera y estaban cubriendo su desnudez. La Biblia dice que cuando el hombre fue llamado por Dios, éste se escondió. Y reconocieron que estaban desnudos porque habían pecado contra Dios. Fue un día triste para la humanidad. Fue un momento horrible para todos los seres humanos. El hombre había perdido su comunión con el Padre. Había perdido la oportunidad de tocar la santidad del Señor. Y por tanto tenía que alejarse de Él, de Dios. Pero Dios hizo la provisión. Llamó a un hombre llamado Abraham. Este hombre llamado Abraham recibió una promesa maravillosa de parte del Señor. Y era que sobre él serían benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Cuando Dios había escogido entonces a ese pueblo, a esa nación, les dio unas promesas increíbles, las cuales están en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Él le dijo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dígale al que está a tu lado: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sabe? Dios te ha escogido no solamente para que vengas a la iglesia sobre la roca y que puedas glorificar al Señor. No, Él te ha escogido para que tú seas un pueblo especial, más que cualquier pueblo, más que cualquier nación, más que cualquier raza, más que cualquier lengua. Tú eres un pueblo escogido por Dios. Pero Él te escogió para que fueses un pueblo santo. Eso que se había perdido en el jardín del Edén, Dios lo proveyó a través de Abraham. Dios lo proveyó a través de Jacob. Dios lo proveyó a través de cada uno de los hijos de Jacob para convertirlos en su pueblo santo. Deuteronomio 26, 18 dice de esta manera: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido. ¿Sabes para qué? Para guardar sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, para fama y para gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él te ha dicho. Él te ha llamado para que tú seas un pueblo santo, para que seas un pueblo apartado, porque la palabra santo significa apartado. Diga: apartado. Y esto está en perfecta armonía, porque Él dice en esta palabra que tú eres un pueblo de Él, de su exclusiva posesión. Tú eres exclusivo del Señor. Él tiene celos contigo cuando tú coqueteas con el mundo, cuando tú mientes, cuando tú haces lo que hace la gente del mundo. ¿Sabes por qué? Porque Él te ha llamado para que tú seas un pueblo santo, escogido, exclusivo de Él. ¿Y sabe por qué Él te ha hecho de esa manera? Porque Él quiere ponerte en un lugar en alto. Él quiere ponerte por loor, por gloria, por alabanza. Él quiere que tú te distingas de todos los pueblos, de todos tus amigos, de todos tus familiares. Él quiere poner delante de ti y quiere poner sobre ti ese espíritu de santidad que habrá de hacerte una persona distinta y distinto. Él quiere que tú vuelvas a tomar de Él y de su santidad, para que sus promesas que Él ha dado desde el principio, podamos disfrutarla como Él lo ha dicho. Algunos preguntarán: ¿cómo opera esa santidad en mi vida?
¿Cómo puedo disfrutar esa santidad en mi vida? Esa santidad la obra exclusivamente el Señor. Es una obra sobrenatural. Diga sobrenatural. ¿Cómo es eso, pastor? La palabra del Señor nos dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido. ¿Se da cuenta? Siempre está este elemento de apartarse, este elemento de separación. Dios os ha escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos ha escogido para salvación. La salvación conviene, como conviene la santidad. ¿Cuántos quieren ser salvos? Diga, pero la santidad conviene. La santidad conviene porque la santidad es el paso previo para encontrar la salvación prometida desde el principio. Esta santidad opera en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Y se habla entonces de una santidad posicional, aquella que nosotros tenemos en Cristo Jesús cuando le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Pero también hablamos de una santidad que es una santidad progresiva. De esta misma hablaba el apóstol Pablo cuando decía en 2 de Corintios 4:16 que no desmayamos. Diga, yo no desmayaré. Porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día hasta que lleguemos a la perfección. ¿Se da cuenta? Dios nos posiciona en un lugar donde Él nos ve santos y sin mancha. Y sin embargo, nos toca a nosotros bregar cada día, haciendo que nuestro hombre exterior se desgaste, que sus pasiones no nos dominen, que sus apetitos no nos gobiernen. El apóstol Pablo decía que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo opera esta santificación en el creyente? Es gradual, es un proceso. No somos santos de la noche a la mañana. Hoy doblegamos nuestros apetitos. Hoy entregamos esas cosas que a Dios no le agradan. Hoy ponemos al pie de la cruz aquellas cosas que no son del agrado del Señor. Este hombre exterior va perdiendo su poder sobre nuestro interior. ¿De qué manera? A través del ayuno, a través de la oración, a través de la palabra. Por eso es que Juan en el capítulo 17, verso 17, decía el Señor acerca de sus discípulos: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra santifica al creyente. La comunión con los hermanos nos santifica. Nos santifica la adoración. Nos santifica la comunión con el Espíritu Santo. Esta operación de santificación es un proceso lento, parcial, y va a tener su completa madurez cuando Dios nos llame a su presencia. Porque entonces, dice Él, le veremos cara a cara. Y entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Gloria a Dios. Pero esta santificación se compone también de dos partes. En primer lugar, necesitamos mortificar al hombre viejo, al hombre carnal, porque tenemos un hombre nuevo que ha sido formado dentro de nosotros. Pero hay un hombre carnal que reclama los apetitos de la carne. Esta operación se produce simultáneamente, como lo leíamos ahora,
que el hombre exterior se va desgastando y el interior se va renovando. Romanos 6, verso 6 nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con sus hechos en la cruz del Calvario, para que no vivamos nosotros a la carne, sino al Espíritu, según el Señor nos ha llamado. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 4:16 que nos vamos desgastando, el ser exterior, la carne, va dejando de tener dominio sobre nosotros y el ser interno entonces se va vivificando para ser ese hombre nuevo que dice la Escritura que debemos tener dentro de nosotros. ¿De qué manera también opera esta santificación? En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique. El mismo Dios de paz. Algunos creen que por dejar de hacer esto o dejar de hacer aquello, mire, toda santificación comienza en Dios y termina en Dios. Sin el Señor nada podemos hacer, vamos a decirlo. Sin Dios nada podemos hacer. Aquí dice: el mismo Dios de paz os santifique. Quien nos santifica es el Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado ¿qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación no solamente tiene que ver con un aspecto de nuestra vida, cuando venimos acá a la iglesia y nos llevamos bien con todo, no. La santificación tiene que ver con nuestro cuerpo. La santificación tiene que ver con nuestra mente. La santificación tiene que ver con nuestros apetitos. La santificación tiene que ver con nuestras emociones. La santificación tiene que ver con nuestra voluntad, con el deseo de agradar al Señor. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Y por qué la Escritura habla del cuerpo? ¿Y por qué la Escritura habla del alma? ¿Por qué la Escritura habla del espíritu? Porque somos una unidad. Diga: somos una unidad. La expresión del espíritu y del alma lo tiene nuestro cuerpo. Así que cuando queremos amar, abrazamos y besamos. Cuando queremos ofender, abrimos la boca y ofendemos con nuestros labios. Pero la Escritura nos invita a que no presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Romanos 6:12 dice que debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y la palabra usada allí como instrumento es un arma defensiva. ¿Sabía usted eso? Cada una de las partes de nuestro cuerpo pueden ser un arma ofensiva, un arma que destruya, pero también un arma que dé vida. Nuestros labios pueden provocar bendición en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras esposas. Podemos ofender, pero también podemos bendecir. Con nuestras manos podemos acariciar o podemos golpear a nuestros hijos. Pero la Escritura dice que debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia, como instrumentos que bendigan. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo tiene que estar santificado. Algunos quieren tener un cuerpo que responda a todas las demandas del Señor y quieren tener una buena salud y oran al Señor, pero ¿sabe qué sucede? Que cuando cometemos hechos que van en contra de la santidad de este cuerpo, es imposible que él mismo pueda responder de manera correcta. Cuando comemos basura, cuando nos acostamos tarde, cuando nosotros tenemos conflictos de adentro en nuestros hogares, cuando se producen úlceras en nuestro corazón, en nuestros estómagos a causa de un corazón no perdonador, cuando tenemos pleitos, iras y contiendas, cuando hay desórdenes en nuestro sistema inmunológico a causa del estrés, no estamos santificando el cuerpo, no estamos
haciendo de este templo un lugar santo donde Dios debe morar, un lugar digno donde el Señor se tiene que mover. Por eso es que el Señor decía: y la paz del Señor reine en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados. Dios nos llamó a ser hijos de paz. Pero no puede haber paz cuando hay conflicto en nuestros corazones. No puede haber paz cuando hay rencillas, hay pleitos, hay cualquier cantidad de batallas en nuestros corazones. Esta santificación afecta al hombre completo, espíritu, alma y cuerpo. Así que no se puede ser santo solamente en un aspecto. Dios nos ha llamado a santidad en el espíritu, en el alma y también en el cuerpo. Diga, también en el cuerpo. Hay que dormir lo correcto. Hay que comer lo correcto. Hay que beber lo correcto. Hay que mirar lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque cuando decía el profeta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Sabe lo que él respondió? El que camina en justicia y habla lo recto. El que habla lo recto puede habitar con el fuego eterno, puede habitar con el fuego y la llama que nunca se apaga, con la santidad del Señor. El que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas malas, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. ¿Sabía usted que Dios, si vive dentro de usted, mira todo lo que usted está viendo? Por eso es que falta poder. Porque cuando miramos a través de estos ojos, el que habita dentro de nosotros mira lo que estamos mirando. ¿Y sabe lo que dice este texto? Este texto dice que si queremos habitar con las llamas eternas y con el fuego de la santidad del Señor, tenemos que mirar lo recto, no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras, ha dicho el Señor. Debemos cooperar con el Señor. Y no hay otra manera de hacerlo. Hemos dicho que es una operación sobrenatural, pero también es nuestra responsabilidad. Diga, es mi responsabilidad. El Señor lo dijo de esta manera. Hebreos 12:14. Seguid la paz. Eso es un mandato. Seguid la paz. Pero no solamente la paz, sino la santidad. Busca la santidad. Busca, procura ir en pos de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto no es un asunto de que si me parece o no, es un asunto de vida o muerte. La palabra del Señor nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. La palabra solamente no nos dice eso, sino dice que hemos sido libertados del pecado en Romanos 6:22 y hechos siervos de Dios. Tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Debemos entonces ir en procura de la santificación en nuestra vida. Primera de Pedro 1:14 nos dice: como hijos obedientes. ¿Quiénes son hijos obedientes? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. No es en alguna manera, en toda vuestra manera de vivir. Hay que ser santo en la escuela, hay que ser santo en la universidad, hay que ser santo aquí en la iglesia,
pero también en la calle, en el carro por puesto. Hay que ser santos con los vecinos, santos en nuestra relación con nuestros hijos y con nuestras esposas. Tenemos que ser santos en nuestro trabajo, santos en toda nuestra manera de vivir. La santidad conviene a tu casa, dijo el salmista David. Tus testimonios son muy firmes. Este testimonio del Señor es muy firme y la santidad conviene a la casa del Señor. ¿Por qué conviene la santidad a la casa del Señor? Pues lo leíamos ahorita. Sin santidad nadie verá al Señor. Conviene porque sin ella, en el presente, no podemos disfrutar de la presencia del Señor. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Algunos pretenden disfrutar de la presencia del Señor y llevar una vida carente de santidad. Pero la santidad conviene en la casa porque sin ella no podemos disfrutar de la presencia del Señor. Pero ¿qué significa ser convenientes en la santidad? Fíjese, la palabra conviene en este texto, en hebreo, es naá. ¿Y sabe lo que significa? Significa estar en casa. Qué tremendo. Naá significa estar en casa. ¿Sabe qué significa, amado? Usted, y usted, y usted, y tú no fuimos hechos para estar alejados de Dios. Dios nos creó para estar cerca de Él. Y cuando estamos cerca de Él, estamos en casa. ¿Sabe por qué hay tristeza? ¿Sabe por qué no se siente satisfecha o satisfecho? Porque no está en casa. Porque no está viviendo en santidad. Porque no está viviendo cerca de Él. Pero usted me dirá, pastor, yo cumplo con todo. Dios es quien examina nuestros corazones. La santidad conviene a tu casa. Naá significa algo hermoso, algo agradable. Significa propiamente estar en casa. Dios quiere llevarnos a ese lugar donde nosotros nos sintamos como nuestra casa. ¿Y cómo nos sentimos en casa? Nos sentimos cómodos, nos sentimos a nuestras anchas, nos sentimos en libertad. Cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos sanidad, tenemos seguridad, tenemos paz, salvación, protección, gozo, prosperidad y sobre todo tenemos poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Como Moisés, cuando la gloria de Dios nos toque, muchos tocarán la gloria de Dios en nuestras vidas. La santidad conviene a tu casa. Tus testimonios, Señor, son bien firmes.